Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean bienvenidos una vez más a su espacio de meditaciones. Hoy es martes 24 de agosto, día en que la iglesia celebra la fiesta del apóstol San Bartolomé. Fortalece en nosotros, Señor, la fe con que tu santo apóstol Bartolomé se entregó con generosidad a tu Hijo, y por su intercesión haz que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y acerca de Bartolomé, el Ordo nos dice lo siguiente. Bartolomé muere en el siglo I, probablemente un sobrenombre en los evangelios sinópticos que significa el hijo de Tolmai, conocido como Natanael en el evangelio de Juan, asociado con San Felipe. Se dedicó, o se dice, que predicó el evangelio en la India y Armenia, en donde, según la tradición, fue desollado vivo. Este ha sido el destino de los apóstoles, dar la vida por Jesús y de una manera bastante sangrienta. Hoy tenemos en la liturgia el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 9 al 14, el Salmo 144 y el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51, que es el que vamos a leer. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José». Natanael replicó: «¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y lo verás». Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: «Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez». Natanael le preguntó: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «¿Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver». Después añadió: «Yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este es uno de esos maravillosos encuentros de Jesús con los que más adelante serían sus apóstoles. Y en este encuentro se muestra una vez más que no es un simple encuentro, es un encuentro íntimo, es algo que va más allá del ver, más allá de las palabras, es llegar a la profundidad del alma del llamado. Y es lo que pasa aquí. La vida nuestra también en nuestro recorrido o itinerario espiritual es eso. Es un seguimiento a una llamada interior que el Señor nos ha hecho a cada uno. Más allá de haber sido bautizados, de haber recibido la primera comunión después de una catequesis adecuada y de ser confirmados, cada uno debe ir dando pasos personales, pasos en serio hacia Jesús, hacia ir conociéndolo cada vez más y mejor. De eso se trata la fe, de eso se trata la religión, de eso se trata ser católico, cristiano. No solo es cumplir algunas normas, ir a misa, que tienes que hacerlo. Es tu relación con Jesús y con su iglesia, que es su cuerpo místico. Pero atendiendo un poco más al texto, me llama mucho la atención algunas frases que, aunque parecen escuetas, son
realmente grandes y profundas, sino porque apenas Jesús le dice: cuando te vi debajo de la higuera, Natanael como que se turba. Aquí no lo dice, pero si no hubiese sido así, ¿por qué da una respuesta tan tajante? Tú eres, Maestro, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Veamos lo siguiente. Felipe se encontró con Natanael, que tiene también pues el nombre de Bartolomé, los dos. Le dice: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas. Obviamente Felipe sabía que Natanael estaba buscando la verdad, estaba buscando al Mesías. Algunos interpretan que Natanael estaba en aquel lugar de donde estaba la higuera, meditando, reflexionando sobre las Escrituras, pensando, tratando de indagar en su corazón, tal vez con algún texto donde estaba la verdad. Y dice: es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Sabían quién era José, sabían la historia de su familia tal vez. Y Natanael replica con un tono un poco cínico: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Y esta frase nos lleva a pensar que había realmente una actitud antinazaretana en aquel tiempo. O sea, Nazaret era visto como algo de lo cual nadie podía enorgullecerse de pertenecer a ese pueblo. Algo o un lugar de donde no podía salir nada bueno realmente. Hemos visto como varias veces le echan en cara a Jesús que es de Nazaret. Y la gente de Nazaret incluso tampoco creyó en Jesús. ¿Qué problema con ser de Nazaret? Pero vimos que este hombre logra vencer su prejuicio y va y acompaña a Felipe, porque Felipe se dio cuenta de que era inútil quedarse a dar razones, a explicar cosas, y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Vamos a dar un anuncio, una buena noticia, le decimos a alguien sobre nuestra experiencia con Cristo y la gente se queda un poco como remilgona y queda más que nada pues dándonos sus excusas o poniéndonos sus barreras, como lo hizo Natanael. ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Poniendo ya una barrera. La gente nos pone barreras. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Esgrimir un montón de citas bíblicas como algunos lo hacen? Felipe optó por una salida mucho más elegante y efectiva. Ven y lo verás. Y es que la única forma de convencer a este hombre era que tuviera un encuentro con Jesús. La forma más eficaz a veces de evangelizar es llevar a la persona a un encuentro personal con Jesús. Más allá de que nosotros digamos, de que le demos razones, de que esgrimamos citas bíblicas y contemos incluso nuestra propia experiencia, aún no es suficiente para muchos. Tienen que encontrarse personalmente con Jesús. El primer paso puede ser hablarles de lo que emocionalmente nosotros hemos vivido. Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés. Felipe sabía quién era Jesús y él estaba claro en quién era él y quería darlo a conocer. Pero para Natanael no era suficiente. Ven y lo verás. Mucha gente necesita ver en la iglesia gente que le muestre a Jesús, que le diga dónde encontrarlo y cómo encontrarlo. Ven y lo verás. Preguntémonos esto. A veces nuestra vida parroquial, nuestros grupos, nuestras reuniones, nuestras liturgias, ¿dejan ver claramente a Jesús? ¿O por el contrario lo esconden? Nuestra vida parroquial, nuestra vida personal también deja ver con suficiente claridad a Cristo. Cada quien tendrá que encontrarlo también en la oración personal y en la búsqueda de las Sagradas Escrituras. Luego dice acá algo bien interesante. Cuando Jesús vio a Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en quien no hay doblez. Dando testimonio de que Jesús conoce a Natanael. Y ahí empieza el misterio para Natanael. La aseveración de Jesús de que lo conoce. Nosotros también queremos ser conocidos por Jesús. Somos conocidos por Jesús y de hecho Dios te conoce a ti más de lo que tú mismo te conoces, más de lo que tu familia te conoce, más de lo que tú mismo
te conoces o cualquier persona te conoce. Y entonces ahí es donde Natanael lanza la pregunta, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Hace un momentito les dije que algunos interpretan que Natanael estaba debajo de la higuera meditando. Pero en realidad, ¿qué estaba haciendo debajo de la higuera? Tal vez rumiando su pasado, tal vez pensando en algunas de las cosas que había hecho y se había arrepentido, aunque Jesús dice que en él no había doblez. O sea, que era un israelita que estaba claro en sus cosas, lo cual no quiere decir que fuera santo, lo cual no fuera decir que no hubiera hecho cosas de las cuales tuviera que arrepentirse tal vez. Y solo Dios sabe qué pasó en aquella higuera, pero ciertamente Natanael se sintió descubierto, sintió que Jesús le sabía la vida. Y esto suele pasar cuando uno se encuentra con Jesús, uno siente y sabe que Dios lo ama a uno como uno es, con su pasado, con todas las cosas que uno ha dicho, ha hecho, ha pensado. Dios te conoce, me conoce. Y eso es quizás la cosa más atrayente, más hermosa que nos puede pasar, sentirnos amado por Dios, aún sabiendo que Él sabe todo de ti, todo, tus caídas, tus vicios, tus malos pensamientos, las cosas horribles que tal vez has pensado hacer o que ya hiciste, todo lo sabe Dios de ti. Y aún así no te rechaza, aún así te ama y te da una oportunidad cada día de enmendarte, de corregir tu vida y de seguirle, porque esto es lo que realmente Él quiere, que dejes atrás todo, tu historia, y le sigas. Me imagino cómo se sintió Natanael, descubierto. Ya no hay nada que esconder para Jesús, para Dios. Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Esa palabra para ti y para mí hoy nos debe hacer eco. Dios nos conoce. Y a partir de ese conocimiento íntimo que Dios tiene de nosotros, es cuando podemos tener una relación verdadera, una relación transformadora con Jesús. Después, Él reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y Jesús le dice, ¿tú crees porque me has dicho? Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Y así es. Cuando uno comienza a caminar con Jesús, habrá de ver mayores cosas. Y este hombre, pues, comenzó a seguir a Jesús. Se convirtió en uno de los apóstoles. ¡Qué maravilla! Que un hombre que no esperaba nada de un nazaretano, que estaba debajo de una higuera tal vez rumiando su pasado, que estaba buscando la verdad, pero no sabía dónde encontrarla, la verdad fue a buscarlo a él. Él estaba tranquilo, sin moverse, y a donde estaba él, Jesús lo tocó a través de Felipe. A veces nosotros no tenemos que hacer más nada, sino esperar el toque de Dios que nos va a llegar de una manera sorpresiva y a través de alguien de quien quizá no lo esperamos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.